Padre, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a cerrar esta noche los componentes de los relatos de vocación que tenemos en la Biblia. Es decir, los elementos que forman parte de lo que en la Biblia se narran los llamamientos. Cuando la Biblia dice llamamiento de Moisés, cuando tienen los títulos ahí, llamamiento de Samuel, llamamiento de Jeremías, llamamiento de Ezequiel, llamamiento de Jeremías, llamamiento de Pablo, todos esos relatos bíblicos de llamamiento comparten ciertos elementos, tienen en común ciertas partes, y son esas partes las que no solo forman parte del relato, más bien son los elementos que forman parte de la vida del que predica. Sin esos elementos el predicador sería deficiente, se puede volver un mercenario del evangelio, se puede convertir en cualquier cosa menos en un predicador. Hay tres elementos que son fundamentales en la vida del que predica. Nos quedamos en uno de ellos, que era de los tres centrales. ¿En cuál fue que nos quedamos? La teofanía. Vamos a la teofanía, hermanitos. Quiero decir algo. Durante la clase, durante la enseñanza, todos están en la libertad, el que quiera, el que tenga la pregunta, de alzar la mano, interrumpir y preguntar lo que en ese momento tenga como interés relacionado al tema. Porque ustedes ven que al final no hay tiempo para preguntas. Así que las preguntas son, déme el reloj para ver la hora. Así que el tiempo de preguntas es la clase. No hay tiempo específico. Toda la clase es tiempo de preguntas. No tenga pena ni miedo de interrumpir. ¿Se entiende que van a hacer preguntas relacionadas al tema? No van a hacer preguntas, ¿con quién me voy a casar, pastor? No, esos no son los temas que van a hacer aquí, sino preguntas relacionadas al tema. Nos quedamos en lo que es la teofanía. Una pregunta, Jere, ¿este monitor puede habilitarse? No. Pues pónganme quizás uno para acá, porque pónganme uno aquí entonces. Nos quedamos con la teofanía. Se han fijado que todos los martes está lloviendo, ¿eh? Es para, pero si no hay gente afuera, o hay gente afuera. ¿Para qué tenemos esta división? Que da calor. Es que esta división siento que va a dar calor, pero bien, dejémosla ahí. Solo uno para acá. Muy bien. Ahí. Pero no están sonando. No, más, hijo, más. Ahí. Bien. Veamos o mirá, ponerlo parado mejor ahí, ve. Y nos quitamos problemas ahorita. Cabal, exactamente, ahí estamos bien. Veamos los componentes de la teofanía, algunos los comenzamos a enumerar el martes anterior. Y comienzo con el tercero. La teofanía es el componente no humano de la vocación. Es el componente divino, es el aspecto a partir del cual usted dice con propiedad y firmeza, Dios me dijo.
Porque esa es la palabra clave del predicador que respeta la teofanía. El predicador que respeta a Dios no tiene la osadía de poner en su boca palabras que Dios no ha dicho y decir Dios me dijo. Porque el auténtico profeta, el auténtico predicador, sabe lo delicado que es decir Dios me dijo. Es gravísimo. Es gravísimo si no lo ha dicho el Señor. Hay pastores que han desarrollado una superficialidad con esto del Dios me dijo. El que ha tenido una revelación auténtica de Dios en su vida tiene mucho cuidado cuando dice Dios me dijo. Una de las cosas que más me costó iniciar cuando empezó el mover de Dios en la iglesia es ministrar a las personas una palabra de ciencia, una palabra de fe, una revelación, una palabra de profecía. Yo no lo hacía. Los hermanos me decían, pastor, ¿y usted por qué no ministra? Hay quienes con qué facilidad empiezan a hacerlo, como que la cosa fuera chiste, como que la cosa fuera relajo. Ministrar una palabra de sabiduría, de ciencia o de revelación es algo muy serio. Y yo no comenzaba nunca a hacerlo porque yo le tenía miedo a eso. Le tenía miedo de confundir mis opiniones con las palabras de Dios. Tenía miedo de mezclar mis palabras con las palabras del Señor. Porque tengo un alto concepto. Cuando se dice Dios me dijo, eso es muy delicado. Y con eso un predicador no puede ni debe jugar jamás. Quiero que vean un caso en el libro de Reyes. Hoy sí voy a leer el pasaje, porque dicen que el martes pasado solo dije busquen Lucas y nunca le dije. Y ustedes que no me dijeron nada. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice la Biblia, ¿lo tienen, hermanitos? Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? ¿Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva? Así que le preguntó a Josafat: ¿irías a pelear conmigo contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a su disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, ¿qué propone Josafat? Consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? ¿Y qué contestaron ellos? Vaya su majestad, porque el Señor la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, o sea, preguntó: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió:
todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me aconseja desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así dice el Señor. Fíjese cómo este hombre, de manera liviana, superficial, volátil, dice: así dice el Señor. Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaron lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. ¿Cuántos predicadores tenemos aquí? No, en el texto. Aquí casi 400. No, ahí tenemos casi 400, dice el texto. ¿Y qué predicaban todos estos? ¿Qué anunciaban? ¿Qué decían? Indudablemente decían lo que el rey quería escuchar. ¿Y cuál era la fórmula? Así dice. No tienen el más mínimo reparo en poner en boca de ellos algo que el Señor no ha dicho y que ellos dicen: así ha dicho el Señor. Mandaron a traer a este profeta y dice el pasaje 13. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. ¿Están viendo eso, hermano? Le están pidiendo una palabra que concuerde con lo que el rey quiere escuchar. ¿Me van siguiendo? Indudablemente, una pausa, indudablemente la predicación tiene que concordar con la realidad de la gente, ya lo vimos, pero no para lo que la gente le agrada o quiere hacer. No, tiene que concordar porque es una palabra que debe hablarles a su corazón, pero debe ser del Señor. Y dice 14, pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y Micaías contestó: ataque su majestad, que vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Aquí el hombre dijo lo que todos habían hecho, lo que todos habían dicho. Pero mire la reacción del rey. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías dijo: vi a Israel, todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y ojo, y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada quien se vaya a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno?
y que solo me anuncia desastres. ¿Ven la diferencia? En la primera vez que el rey pregunta y la segunda vez que vuelve a interrogarle. 2 veces habla Micaías frente al rey, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, Oscar? Ajá. Y la cláusula que marca la diferencia, ¿cuál es la frase distinta? Jehová dijo. La primera vez él no dice, el Señor dice. Él dice, ataque. Porque el Señor le va a dar el gane, la victoria. Pero en la segunda vez dice, el Señor dijo. Jehová dijo. En la primera vez, Micaías no puede mencionar el nombre del Señor como base de su palabra, porque sabe que el Señor no se lo ha dicho. En la segunda vez, él sabe lo que el Señor le ha dicho. Dígame. Sí, es lo que él dice. Pero en ningún momento Micaías dice, así dice el Señor. O sea, en ningún momento él le da a la palabra que está emitiendo, en ningún momento le da carácter divino. Él está diciendo lo que todos han dicho. Pero para decir lo que todos dicen, él no apela a la cláusula que marca a un verdadero profeta. El Señor dice. Cuando el rey le reclama, el rey sabe, el rey entiende que Micaías no dijo el nombre del Señor dice, o Jehová dice, o el Señor dice. Porque él sabe el respeto que Micaías tiene para esa frase. Miren cómo el rey descubre que el profeta le estaba mintiendo. Porque el rey sabe que si Micaías dice, el Señor me ha dicho, es porque eso es verdad. Pero si él omite la frase, el Señor dice, sabe que está dando una opinión colectiva. Qué importante es que el predicador sea fiel a la palabra de Dios. No a los gustos populares. Que la gente puede escuchar su mensaje y decir, este hombre es fiel a la palabra, es fiel a la escritura. Sobre todo hoy día, hermanitos, donde el púlpito evangélico carece de escritura. El púlpito evangélico carece de palabra. El púlpito evangélico hoy es réplica de reglas de éxito empresarial de los Estados Unidos. Solo le dan un barniz de algunos pasajes bíblicos. Eso no es Biblia. Hoy el púlpito evangélico está saturado de una cantidad de consejos de superación personal barnizados con alguna reflexión bíblica. Eso no es Biblia. Hoy el púlpito evangélico está invadido de pasos de éxito en una empresa, en el liderazgo, de cualquier otra cosa. Y medio le dan un toque disque bíblico y de eso está lleno. Persigue tus sueños, lucha por tus sueños, lucha por tus metas. ¿Qué es eso, hermanitos? Es todo el mensaje hoy en el mundo cristiano.
Es todo el mensaje hoy en el púlpito evangélico. Pura psicología barnizada de Biblia. Pero no es Biblia. No es palabra. No es escritura. Son consejos de desarrollo psicológico. Pero no es palabra del Señor. Dios no nos ha llamado a perseguir nuestros sueños. Nos ha llamado a hacer su voluntad. Y su voluntad está aquí, hermanitos. No está en las revistas de éxito personal. No está en las 40, 50, 100 reglas de líder. No, no. Palabra, escritura. Por eso la iglesia evangélica es muy superficial. Porque su predicación es muy superficial. Necesitamos predicadores que digan así dice la palabra, que trabajen la palabra, que estudien la palabra. Por eso siempre insisto, no me venga a la casa del Señor sin la palabra. Cuando yo esté predicando, ponga la atención al texto bíblico. Ustedes saben que yo no digo como los demás predicadores, véanme a mí. No, no, yo digo, vean el texto. Vean el texto. Es más, si no me ven a mí no importa. Pero vean el texto. Porque el predicador es expositor de las escrituras. Porque tiene en alta estima la centralidad de la escritura. Un predicador llega a trabajar el texto. ¿Estamos, hermanitos? Entonces, la teofanía es la iniciativa de Dios. Es Dios quien crea la situación de vocación y posibilita el compromiso personal que supone la vocación. Dios diríamos, prepara. Moisés andaba en sus labores cotidianas, pero Dios le preparó una zarza que ardía y no se consumía. Y eso atrajo la atención de Moisés. Y eso le llevó a acercarse. Y al acercarse, Dios se le reveló. La vocación es una iniciativa de Dios, hermanos. Por eso, quien abandona su vocación está abandonando a Dios. Quien deja su ministerio, deja a Dios. Mire, si un día usted, por A o B motivo, justificado o no, deja esta iglesia, bueno, usted sabrá, pero no deje su ministerio. No deje su servicio. No deje su llamado. Si usted un día deja esta iglesia, con razón o sin razón, pero un día la deja, sepa escuchar la voz del Espíritu. Si Él le dice, tenés que seguir allí, aunque no querrás, yo le voy a decir, siga allí, aunque no quiera. Porque así es la vocación. La vocación es hacer lo que Él me diga, aunque no me guste, aunque no quiera, aunque no me agrade. La vocación no es una pregunta acerca de tus gustos, ni qué es lo que te agrada, ni dónde quieres ir, ni cómo te quieres sentir. Por eso en esto del ministerio poco importa si se siente bien sirviendo. En esto del ministerio poco importa si le gusta lo que hace. Poco importa si se siente galán. Qué lindo en este ministerio, me encanta. A Dios poco le importa eso. Pueda que no le guste, que no le encante, que no se sienta bien o que no quiera, pero es lo que Dios quiere. Eso se llama vocación. Y cuando usted entiende eso,
y hace las cosas por vocación, usted ha entrado en una relación muy personal con Dios. Entonces, le preguntó Dios a Jonás si le gustaban los asirios. ¿Ah? Le preguntó Dios a Jonás si quería viajar tanto hasta allá. Le preguntó Dios a Jonás si tenía amigos allá. No. Pero hubo una orden. Ve a Nínive y predica mi palabra. Ve a Nínive y predica mi palabra. ¿Quería él? No. Huyó. Se escapó. Pero dígame usted, ¿quién se va a escapar de Dios? Es que esto de la vocación es, si Dios te llamó a algo, no tiene escapatoria. No serás feliz, no prosperarás en nada, no tendrás una plenitud de vida si no estás haciendo aquello a lo cual Dios te ha llamado a hacer. Esto se llama vocación. Es que estoy aquí porque me encanta esta iglesia. Mire, yo le soy franco. A Dios le importa poco si le gusta o le cae mal esta iglesia. Ese criterio no es criterio divino. La ha puesto a servir aunque le caiga mal con quien no sirve. Aunque no le agrade, ¿con quién le pone a servir? ¿O qué es lo que va a ir a hacer? La vocación es el reconocimiento que donde Él nos ha puesto a servir, no es mi elección, no es mi decisión, no es mi gusto, no es mi deseo, es el deseo del Señor. Punto. Por eso Pablo siempre se describió a sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, en griego, doulos, esclavo de Jesucristo. Pablo, respecto a Jesucristo, se considera su esclavo. Y un esclavo no decide sobre su futuro. Lo que el amo diga, eso va a ser el esclavo. Habla, Señor, que tu siervo oye. No hay más. Lo que Él diga. Quizás le incomoden algunas cosas. Siempre les he contado que durante muchos años yo le preguntaba a Dios, o yo le decía a Dios, Dios, cámbiame de esta iglesia. Yo le decía, Señor, ¿por qué me tienes amarrado a Betania? Antes que empezara el mover de Dios y mirábamos y vivíamos aquel tiempo que les hablaba el martes anterior, y había un sistema tan feo de trabajo aquí. Había algo tan feo, de verdad. Y yo estaba dispuesto a irme a trabajar a otra iglesia de gratis, ad honorem, que no me dieran ni un 5. Irme a donde sea, aunque fuera a pasar las necesidades más grandes, pero ya no quería estar en esa iglesia. Pero necesitaba que Dios me dijera, estás libre, ve. Porque si Dios no me daba la autorización, yo sabía que Él me había traído a esta iglesia. Yo sabía que en 1993 Él me trajo a esta iglesia. Bajo circunstancias únicas, irrepetibles quizá, las cuales me dieron la convicción que no me había traído el hombre, me había traído Él. Y por tanto Él tenía que decidir si yo cambiaba. En mi humanidad, ¿saben cuántas veces? Yo creo que 2 o 3 veces en mi humanidad
yo me despedí de la iglesia. Cuando llegaba al límite que ya no soportaba este sistema de trabajo, yo le decía a la iglesia, hermanos, este es mi último mensaje. Y cuando yo llegaba a la casa, Dios me decía, ¿y quién te ha autorizado que salgas? Y yo venía entre molesto, incómodo, de nuevo a acercarme y yo le decía al Señor, ¿por qué me obligas a seguir en esa iglesia? ¿Por qué? El hecho que yo no agarrara camino y me disparara solo es porque yo tengo clara la vocación. La vocación es, Dios me tiene allí y no puedo agarrar camino como macho sin dueño. Él me ha puesto allí y solo donde Él quiere que esté, yo prosperaré. La gente que solo se dispara, esa gente nunca prospera. Esa gente nunca se desarrolla. Porque así como se dispara hoy, se dispara mañana, pasado, el otro mes, el otro año, nunca se estabilizan, nunca se ordenan, nunca se consolidan, nunca echan raíces, nunca crecen. Porque el andar para arriba y para abajo no los deja crecer. Apenas caen, comienzan a echar raíces para comenzar a crecer y luego ¡pum!, se trasplantan y otra vez a iniciar el proceso y luego ¡pum!, se van para otra vez a iniciar el proceso. Por eso es importante que usted tenga claro si está ejerciendo un ministerio en este lugar por vocación de Dios o por cherada, compadrazgo, que aquí está mi amor, aquí está mi niña, aquí está mi bebé. Por esas cosas, hermanito, mejor ni me mire. No voy a hacer que en la frente vea el nombre por quien usted está aquí. El nombre de la bestia. Nuestro ministerio debe responder a una sola cosa, al llamado de Dios. Y ya veremos por qué. Dale, vamos a ir nada más leyendo algunas porque quiero avanzar y terminar ahora. La teofanía tiene dos elementos, la visión y la audición. La visión es cuando el profeta dice, yo vi. La audición es cuando el profeta dice, yo oí. Todavía están discutiendo los exégetas si el milagro de Pentecostés fue visión, audición, si hablaron de verdad otras lenguas o ellos les oyeron hablar en otras lenguas. Pero son dos los componentes, visión, audición. La visión va orientada al aspecto, o sea, a las formas. ¿Qué es lo que ven? La audición a la palabra o el diálogo teofánico, el diálogo con Dios. Visión, audición, ver y oír. Ver y oír, los dos componentes de la teofanía. ¿Estamos hasta aquí, hermanitos? Siguiente. La teofanía nunca es un mero espectáculo, aunque contenga elementos espectaculares, como la zarza, el ángel, la tempestad, el viento, el terremoto, el trono, la corte celestial. Pero no se queda solo en espectáculo, porque siempre va acompañada de una palabra que interpela al profeta, al destinatario. El profeta, el hombre llamado, ve, pero Dios le habla. Y esa palabra es la que lo confronta.
Cuando uno tiene una teofanía, uno ve la gloria de Dios. Yo recuerdo que en mi visión personal, yo vi un cuadro preciosísimo de colores brillantes, vivos, jamás vistos. No se puede describir, solo uno queda extasiado al ver la imponencia de lo que está observando. Pero luego viene la palabra. Cuando Dios comienza a tratar con uno, cuando Dios comienza a preguntarle cosas a uno, y aquí es donde lo auditivo se inicia con una llamada. Dios convoca al diálogo. Algunas veces el convocado no cae en la cuenta de la presencia divina. Dios aparece como algo no fácilmente discernible en su manifestación. Es más, las que están en el entorno, las personas que están en el entorno, quizás ni pueden percatarse de lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy oyendo. En la experiencia de Pablo, no oían. Ellos no vieron lo que Pablo oyó. No oyeron lo que Pablo oyó. Cuando Jesús tiene una palabra del cielo, la gente piensa que fue un trueno. Dice Juan 12, mire eso. Dice Juan capítulo 12, si no mal recuerdo. Capítulo 12. Versículo 27. Juan 12, 27. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. 28. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Mas la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido. La gente no oyó. La experiencia divina de la teofanía la entiende la persona que está recibiendo la teofanía. Por eso cuando uno ministra una palabra de ciencia, de revelación o de profecía, hay palabras que uno no entiende. Y usted debe comprender que el mensaje no es para usted, ni para que lo entienda usted. Lo va a entender la persona para quien es el mensaje. Quizás Dios le va a decir, decirle esto. Y usted dice, pero ¿y eso qué, Señor? Y Dios tiene la libertad de decirle, a vos que te importa, anda a decirlo. No sos vos el que debe entenderlo, es la persona que lo va a recibir. Y cuando la persona lo recibe, dice, esto yo le había pedido a Dios. David. Sí, ya vamos a hablar de esa parte que es el signo. Hay cosas que pasan en la vida del llamado. Siguiente. Por eso es que la reacción normal ante la teofanía es la del pavor sacro, el miedo. Se esconde la gente. Por eso el Señor le dice, la primera palabra que le da, cuando Dios se revela y el profeta ve lo glorioso de Dios, al profeta le da un miedo. Y la primera palabra es, no temas, no tengas miedo. Porque ante la presencia de lo divino,
ante la presencia de lo sagrado, el ser humano tiembla y tiene temor. ¿Tuvo temor Gedeón? ¿Tuvo temor Isaías? ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo pecador. Por eso Dios responde con el no temas. Hay una reanimación de Dios. El fin de la teofanía es siempre la palabra. Dios se revela siempre para decir algo. Dios se manifiesta para decirle al pueblo algo, algo que el pueblo necesita. La teofanía de Dios en la montaña es importantísima. Lo que Dios habló con usted en la montaña, eso es importante, hermano. Lo que Dios le entregó a usted, tómelo como su revelación. Aférrese a esa palabra. No la suelte. Es su vida. ¿Saben, hermanos? En el ministerio enfrentaremos tantas situaciones. Solo tenemos una cosa a la que aferrarme. Solamente tenía, en tantos años desde que fui a la montaña y en los primeros 2 años que fueron tantos conflictos, yo solo me aferraba a una cosa, a una sola cosa. A la palabra que Dios me entregó en la montaña. No tenía más nada. No tenía nada. Solo tenía una palabra. Yo sabía que Dios me la había entregado. Y yo sabía que era palabra fiel. Yo sabía que no era locura mía, que no era disparazón mía, que no me la había dado el hombre. Sabía que Dios me la había dado. Y en las horas más oscuras yo me aferraba a esa revelación. Dios me dijo esto y yo me apego a esto. ¿Saben ustedes? Dentro de todo eso, Dios nos reveló nuestra primera noche de buenas nuevas. Se hizo en Cucatancingo. Fue nuestra primera noche de buenas nuevas, 24 y 25 de septiembre del 2005. Y yo le dije a los hermanos, el Señor me dice que será en Cusca. Y el Señor me dijo 24 y 25 de septiembre. Ahí no hay más que hacer. Comenzamos a hacer todos los preparativos. No conocíamos a nadie en Cusca. Hoy Betania en Cusca o a Popa pues es conocida. Antes no nos conocían ni a la vuelta de la esquina. Usted antes, no es broma, preguntaba a una cuadra, mire, ¿dónde queda una iglesia que se llama Betania? No, fíjese, no, aquí no sabemos. Si hace 8 años los vecinos eran felices con nosotros. Felices. Cuando me ha tocado que ir a negociar a la alcaldía y a pelear con tantos viejitos de aquí atrás, y que están allí con el procurador, ¿verdad? Y mire, y fíjese que mire, los nervios se me han disparado, mire, más cuando hay unos hombres ahí que aquí la siento yo, mire la trompeta en la nariz, en la oreja. Y mire, hasta loco se hizo un viejito de la par. Y fulano se ha ido, es que ya no aguantamos, y hasta le hacen así, y claro, el procurador, con qué lástima, ¿va? Y me decía un anciano, pero mire, ¿y qué le pasó a esa iglesia, pues? Si tan bonita que era antes. Total silencio. ¿Y qué le pasó al pastor que estaba ahí? Pues tan bueno que era antes ese hombre. Porque este que está hoy es el que ha venido a hacer el relajo.
Y era el mismo. Solo que tuvo una teofanía. Y a teofanía le entregó una palabra. Y esa palabra la cambia todo. Esa palabra cambia todo. Es más, los que están aquí están por una palabra de Dios. Y usted debe aferrarse a esa palabra que recibió, hermano. Porque eso es lo que tiene. Pero eso sobra y basta porque la palabra de Dios es poderosa. Aunque tengamos que pasar por los momentos difíciles. Pero esa palabra es poderosa. Y saben ustedes que se llegó el día de Noches de Buenas Nuevas después de un trabajo arduo de meses de preparación, porque imagínense hoy una noche de Buenas Nuevas, en un día la hacen estos hombres. Es tenerse en todo el equipo que hay aquí de trabajo, en un día la montan. Antes, 4 meses antes. No es broma. Miren estos bichos por la noche de héroes. 15 días, no mucho, una semana se han quebrado. Antes no, 4 meses. Y resulta que el 24 de septiembre comenzó a caer un chaparrón, hermanos, pero de esos que hasta sapo. Imagínense que a las 11 de la mañana el gobierno decretó alerta naranja en todo el país. A punto de la alerta roja. En todo el barrio La Vega, La Málaga, todo eso. Miren los carros nadando. Y me llamaban los pastores. Mire, y no la va a suspender. Yo les decía, mire, no puedo. Dios me dijo 24 y 25. No puedo. Pero es que miren, nadie le va a llegar si está cayendo chaparrón, el cielo cerrado y lloviendo a cantaradas. Es que no puedo, le dije. Yo no puse esa fecha, es que uno parece loco, ¿saben? No parece loco, la verdad. Yo le dije, no puedo. Mire, si hay alerta naranja en el país entero. Sí, pero no puedo. Y el hermano Roberto con todo el equipo que entonces andaba en logística, ¿va? El hermano Roberto, Amílcar, y que era un grupito como de unos 6 que andaban, comenzaron a cargar todo el camión como que estamos trabajando bajo el cielo azul. Empapados, todo. Hermanos, ustedes vayamos a cargar las cosas porque Dios dijo esta fecha va a ser. Y si nos toca debajo del agua, pues debajo del agua. Y si no, Dios va a hacer el milagro. Le dijimos a guerreros de oración, ustedes suban a clamar a Dios, porque si Dios me dijo esta fecha, esto va a ser. Y me acuerdo que me llamaban los pastores. Pastor, piénselo bien. Pastor, pospóngalo. No, le dije, es que ¿cómo voy a posponer lo que Dios me dijo? Y saben ustedes, amados hermanos, que en esa obediencia a Dios, y en esa oración y en ese pedirle a Dios, a las 2 de la tarde, entre 2 y 3 de la tarde, el agua se calmó. Fuimos a arreglar todo. Predicamos el Evangelio. 45 iglesias llegaron a la calle principal de Cusca. Reventó. Se predicó la palabra. Y se inició un tiempo maravilloso de Dios para ese lugar. ¿Qué tal si le desobedecemos a Dios? Es que si Dios dijo, así va a ser, hermano. Aunque esté el mar enfrente, si Dios le dijo camine, camine. Que cuando sus pies toquen el agua, se va a abrir el río. Pero camine. Porque el río no se abrió hasta que los pies tocaron el agua. ¿Qué tal nunca se meten al agua? Ahí estuvieran esperando todavía. Hay que entrar. Que si Él lo ha dicho, así se va a hacer, hermanitos. Siga. Ahora viene la misión. Estamos claros con la teofanía, ¿verdad?
Ahora vamos a la misión. La misión es el encargo. La misión es, dale pues, el predicador actúa como mensajero de Dios. Así dice el Señor. Así dice Yahvé. La misión es el momento en el que el mensajero es elegido e investido con la función de profeta o mensajero. La misión tiene tres componentes. El aspecto de la misión tiene tres elementos, tres apartados ahí. En todo pasaje bíblico que se hable de los llamamientos, la parte de la misión tiene tres: el encargo, la promesa la tarea. Yo no sé si está bueno esto, esta tercera. Es que te me suena igual a uno. Bueno, ya lo vamos a revisar más adelante. El encargo, la promesa y la tarea. Veamos el encargo. Pues no, está bien, está bien. El encargo está bien. Hay una explicación de la situación que justifica la intervención divina, donde se describe la situación del pueblo y la voluntad salvífica de Dios. Este es el fundamento de la misión. La misión es porque Dios ha decidido actuar. El profeta va a predicar porque Dios ha decidido actuar. Dios le dice a Moisés: he visto a mi pueblo, Israel, que sufre la opresión. ¿Lo recuerdan? Dios ve. ¿Qué ve Dios? La situación del pueblo. Dios ve. Y ante lo que Dios ve, Él expresa su voluntad de intervenir. ¿Estamos, hermanito? Dios mira. Y ante lo que mira, Dios decide actuar. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo va a actuar Dios? Y aquí es la importancia de la predicación. Dios entra en la escena y enuncia una fórmula imperativa: ve y diles. Ve y diles. Dios mira la situación, decide intervenir. ¿Y cuál es el modo divino de intervenir en la vida humana? ¿Cuál es? Ve y diles qué. ¿Qué van a decir ellos? Una palabra. Entonces, pregunto de nuevo: ¿cuál es el modo en que Dios interviene en la historia humana? Por la palabra. Por la palabra. De allí lo maravilloso de la predicación. Porque la predicación no es un acto de oratoria. La predicación no es una exhibición, un espectáculo. La predicación que nace de Dios es intervención divina en la situación de quienes oyen la palabra. Cuando usted predica, hermano, y esa predicación nace en Dios,
Toda predicación en ese momento es instrumento de la intervención divina. Usted predica y Dios comienza a obrar. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Su palabra fue el instrumento de la recreación de todas las cosas. Su palabra sigue siendo el instrumento para crear cosas nuevas. Cuando predicamos, no estamos votando la palabra. Cuando predicamos, Dios está obrando. Quizás los ojos humanos no logren percibirlo con claridad, a veces lo percibe con claridad, pero la palabra es Dios obrando, Dios actuando, Dios moviéndose, Dios interviniendo, Dios haciendo su obra salvífica o salvadora en la realidad de los hombres. La vocación es el descubrimiento de la nueva actitud que reclama el Dios que se revela. Es la disponibilidad del llamado al servicio de tal revelación. En la palabra Dios nos pide, nos demanda, nos reclama, nos exhorta, nos promete. Y esa palabra, cuando es creída y aceptada, esa palabra es el instrumento de Dios para abrir nuevos caminos en la historia. Por eso Juan es muy claro en decir, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Dios era la palabra. Y aquella palabra fue hecha carne. Cristo, palabra de Dios. Cristo, logos de Dios, palabra de Dios. Es Cristo el agente de salvación de esta humanidad. Porque Él es la palabra de Dios. Por eso no tenemos que andar predicando tonteras, hermanos. El tema es Cristo. No mi doctrina bautista, ni pentecostal, ni centroamericana, no, Cristo. Es que Cristo es la palabra de Dios. Es Él el instrumento de salvación. Y cuando predicamos a Cristo, es Dios obrando en la vida humana. No tenemos otra cosa que andar predicando. Por eso dice el maestro, ellas dan testimonio de mí. Predicar las Escrituras, predicar a Cristo, es el instrumento que Dios usa para la redención humana. ¿Sigamos? Otro tipo de formulación es ve y haz. Ya vimos ve y diles. Ahora ve y haz. Porque Dios nos llama a la palabra y nos llama a la acción. Dios no solo me habló, sino que me dio una tarea. Me dio un encargo. Me dijo ve y haz. Porque no es solamente de oír, es de hacer. Porque el Evangelio es ver y hacer. Oír y hacer. No sean pues solo oidores, sino
hacedores de la palabra. El profeta recibe, el predicador es el representante, diles, y es actualizador, haz, de una potencia decisiva que opera en la historia, la palabra de Dios. El predicador dice y hace la palabra. Dice y hace. Dice y hace. Y cuando el predicador dice y hace, la palabra cobra una potencia tremenda. Gracias, hermanito. Cuando Dios nos da un encargo, a veces con frecuencia se presenta la objeción. Cuando Dios le dice a Moisés, ve donde Faraón y diles, así ha dicho el Señor. ¿Qué le dice Moisés? Señor, le dice Moisés. ¿Qué objetó Moisés? ¿Ah? Señor, yo no puedo hablar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y quién le ha dado la trompa al hombre, pues? Así dice el pasaje. Solo que le he puesto una traducción más salvadoreña en la palabra trompa. Pero así dice la Biblia. ¿Y quién le ha dado la boca al hombre, pues? Siempre ante el encargo hay una objeción. Porque el encargo, primero, la palabra casi siempre es una palabra que la gente no quiere escuchar. Y el encargo es algo que humanamente no se puede hacer. Y entonces el que recibe la misión sabe que está corriendo el riesgo de ser catalogado loco, enfermo, sobado, y sabe que eso no es posible. Por eso es que la vida de la iglesia no está marcada por nuestras proyecciones. ¿Y qué vamos a proyectarnos nosotros, hermanitos? Insisto siempre con las iglesias cuando me invitan a predicar, dejen de perder su tiempo en andar haciendo planificaciones. Que nos vamos a ir una semana a encerrar para elaborar un documento estratégico de los 5 años. Dejen de locuras, hombre. Ya son enfermedades organizacionales. Toda iglesia que yo veo que anda ahí buscando una jornada de planificar los 5 años, para mí tiene una enfermedad espiritual esa iglesia. Porque la planificación es, ¿qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? Esa es la planificación. Fortalezas, debilidades, oportunidades. Esas son las debilidades. Andar haciendo esas tonteras. Si aquí tengamos o no fortaleza, tengamos o no debilidades, aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la mano de Dios. Nada más. Nada más. Así que no tenemos más nada. O tenemos la mano de Dios o no la tenemos. Punto. Nos vamos a reunir
3 días para hacer el foda. Yo le digo, su abuelita, hermano, le digo, por no decir foda con J, ¿va? No. Vayan a escuchar al Espíritu. Porque el Espíritu, antes que usted naciera, Él ya había planificado el trabajo de esta iglesia. Así que vaya a preguntarle qué fue lo que planificó. En la planificación humana que queremos, que tenemos, eso es lo que haremos. Al escuchar al Espíritu, nos pone a hacer cosas para las cuales no tenemos y para las cuales no podemos. Pero es lo que Él quiere que hagamos. Esto no camina en la lógica de nuestros recursos. La misión camina en la lógica de la obediencia a la palabra. Normalmente lo que Él nos pide está lejos de nuestra capacidad. Yo recuerdo que Dios me decía, ve y diles que todos van a subir a la montaña y que todos tienen que subir a la montaña. Porque ustedes van a comenzar también después a hacer esto. Y yo, no, Señor, eso no se puede. Es que ellos no van a querer. Esto no se puede hacer. Me van a echar. Es que está el momento de la objeción. Uno objeta a Dios cuando Dios le pone esa carga encima, ¿va? Y uno sabe que ese haz esto es enorme y que no podemos hacerlo. Entonces vienen las objeciones, pero claro, luego viene la contundencia divina, ¿va? Lo haces o lo haces. Pero viene algo precioso, démosle. Viene una promesa de asistencia. No solamente me envía a dar una palabra dura, quizá, o una palabra quizás no dura, pero de promesa que parece como, ya le explico, o una palabra que promete algo que es imposible en este momento. Pero cuando Él me dice, ve y haz, ve y diles, Él tiene una promesa de asistencia. Esta promesa resalta, esta palabra es un poco complicada, pero la subsidiariedad es como decirles, les pondré un ejemplo. Aquí hay aseguradoras en este país. Pero ellas, a su vez, tienen una subsidiaria, o sea, alguien que las asegura a ellas. De modo que nunca van a quebrar ellas aquí, porque la subsidiaria, o sea, la que las ha asegurado a ellas, es más grande y puede cubrir cualquier fracaso a nivel local. ¿Estamos? Solo que el de arriba quiebre, le va a tronar a este de aquí. Pero si la sucursal, digamos, la sucursal tiene una subsidiaria, o sea, alguien que responde por él, eso significa. Es como fiador, pues, el fiador es un subsidiario suyo. Es el que responde por usted. Mire, voy a hacer un préstamo. Tráigame quien responde por usted, que va a pagar cuando usted no pague. Pues esa persona está haciendo un papel subsidiario por usted. Va a responder por usted. La promesa de asistencia es que Dios me dice así, sin más demostración de nada.
Solo me dice, yo voy contigo. Yo te sostendré. Cosas así. El llamado, o sea, el que ha sido llamado no está solo, sino que Yahvé está con él en el cumplimiento del mismo. O sea, es más, es Dios el interesado que se hagan las cosas. Y el que ha sido llamado, Dios lo va a sostener. Yo siempre les digo, miren hermano, el día que dejemos de predicar el evangelio, no vamos a tener ni para papel higiénico. Ahí van a andar. Qué raro huele aquí. Pero mientras estén haciendo, mientras la iglesia esté haciendo lo que Dios la ha mandado a hacer, no se preocupe, Él responde por nosotros. Porque el primer interesado en que esto camine es Él. Si para eso me amó, pues. No, para eso nos salió al camino. No, pues apareció delante de nosotros, pues. Porque lo que estamos haciendo, Él es el interesado. Por eso no tenga miedo. Un día puede llegar usted al límite y ver que está al borde del acabose. Pero en ese momento la mano de Dios se manifestará y lo sacará adelante. ¿Saben? Una de las cosas que teníamos para la primera noche de Buenas Nuevas es que en nuestro disque presupuesto esa noche nos iba a costar $5,000. Y comenzamos a organizar todo. Llego donde la Junta para decirles que íbamos a hacer la primera noche. La Junta me dice, no tenemos pisto para eso, y aunque lo tuviéramos, no le diéramos ni 5 para eso. Y yo les digo, miren hermanos, por respeto a ustedes, he venido a presentarles el proyecto, pero no he venido a pedirles un centavo. Porque si esto es de Dios, Él lo va a sacar adelante. Si esto es pelazón del pastor David Ramos, esto ya lo acabaron. Y ya casi teníamos todo armado, y yo le decía al Señor, Señor, ¿de dónde vamos a sacar $5,000? Predicando un día domingo, al final del culto, se acercó un hermano, el doctor Jorge Panameño, único especialista en enfermedades tropicales del país, graduado con honores del Brasil. Yo no lo conocía, no sabía quién era. Después del mensaje se me acercó para platicar conmigo. Fuimos a la oficina, que era una bodega prácticamente en aquel entonces, y me dijo, pastor, yo he venido porque Dios me trajo. Yo venía bajando de los planes de renderos, y bajando, se me apareció un nombre, vi una visión que decía Betania, y no tenía idea a qué se refería. Me fui a la guía telefónica, comencé a buscar Betania, y ahí está iglesia. Me vine para acá, me senté a ver qué Dios me tenía que decir. He oído su mensaje, he oído lo del proyecto, y he entendido que para eso Dios me trajo. Quiero decirle que ore, porque mañana voy a hacer un negocio. Esta semana hago el negocio. Y de ese negocio yo voy a pagar esa noche de Buenas Nuevas. Yo me quedé atónito. El lunes me estaba jugando temprano. Pastor, vengo, me dijo, porque Dios me regañó, me dijo. Y Dios me dijo que Él no me ha mandado a pagar noche de Buenas Nuevas si me sale o no me sale el negocio. Me ha dicho que lo pague, así tenga que vender un carro o una propiedad. Así que cuente ya que aunque me salga o no me salga el negocio, yo le daré los $5,000. Eso es promesa de asistencia. Pero uno ve que los días van llegando y uno ya está así, ¿va?
Es broma. Y los enemigos, va, este payaso, va, este bayunco, achicado va a terminar este dundo. Y uno solo oye, solo mira y siente la presión, va. Pero ¿qué tiene uno? Uno tiene una promesa. El que llama, sostiene. El que llama, provee. El que llama, acompaña. Y miren, saben que no reunimos 5,000, reunimos casi $9,000. Gastamos al final como 7,500, 8,000. El resto le dije a la Junta, tomen lo que quedó de Noche de Buenas Nuevas. No me dieron un 5, pero nosotros les vamos a dar lo que quedó. Para que quedara todo aquello transparente. Eso es la promesa de asistencia. Dios, aquí dice, la asistencia divina garantiza el éxito de la tarea encomendada. No es el pastor el éxito. No es el templo el éxito. No es la estrategia. No es el sistema. No. Nada de eso. La asistencia divina, el acompañamiento divino, es la garantía de nuestro éxito. No tenemos más nada. Y hasta el día de hoy yo les he enseñado, hermanos, que eso es lo único que tenemos. Pero eso es suficiente. Y claro, pasamos por horas difíciles. Hacer los renuevos no es fácil. Hacer los renuevos es bien difícil. Económicamente es bien complicado. En mi humanidad muchas veces me tensiono y me pongo así un poco como molesto. A mí lo que me da es como de encolerizarme un poco cuando estoy tensionado, ¿verdad? O que ando un poco así como que me miraba. Pero al final tengo que descansar en una cosa, en una sola cosa. El que me metió en esto me va a sacar. Yo solo debo de seguir metiéndome. ¿Estamos? Porque la gente lo que hace es salirse. No, metámonos más. Que el que nos metió nos va a sacar. Y así ha sido hasta el día de hoy, hermanito. Terminemos para cerrar aquí ya. Sigamos, avancemos. El signo, el cuarto punto, dale, porque quiero terminar esto ahora. Los signos son las acciones simbolizadas por Dios. Son como los actos, como las escamas en Pablo, el signo que se le cayó las escamas, era como que Pablo tenía ahora una nueva visión. O en el caso de Isaías, que el carbón caliente tocó sus labios, era el signo de que él había tenido una nueva investidura. Es decir, los signos son acciones que Dios realiza en el profeta que hablan de la nueva investidura que él tiene ahora como enviado del Señor. ¿Estamos, hermanitos? Son esos gestos que Dios hace con la persona que él llama. Por ejemplo, en Moisés le dijo, toma la vara. Entonces ya a partir de ese momento, la vara ya no era un símbolo de apoyo que él tenía, sino la vara se convirtió ahora en símbolo de la autoridad de Dios junto a Moisés. Los símbolos son como esos gestos que Dios hace con la persona que ha sido llamada. Ezequiel come el rollo, come este rollo, es el símbolo que indica que Ezequiel se ha apropiado del mensaje de Dios. Sigamos, van a perdonar. Si alguien quiere esta presentación, la quiere tener, ¿será que la podemos subir a Facebook? ¿Será que la puede pedir usted a correo? Mande un correo, ya sea a la página de la iglesia, se la podemos mandar. Oye, hermanitos, y así la tiene usted completita, tal como se la he presentado. Siga. La conclusión,
La vocación pues concluye prácticamente hablando sobre el tema anteriormente mencionado y cumple una función de confirmación en la misión recibida. Lo que viene después eran algunos aspectos de qué, Oña, de llamamiento de... eso dejémoslo. Hasta ahí. Vamos a hablar de la teología de la vocación el siguiente martes. Hoy hemos hablado estos días de los relatos de vocación y dame de pila esto. Bien. ¿Qué les decía? Lo que hemos visto es esto, los componentes que forman parte de las convicciones profundas del que ha sido llamado para verse a sí mismo inamovible. El que sabe que Dios lo llamó no tiene otro camino más que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Vamos a orar, hermanitos. No sé, hermanos, cuántas dificultades rodean su ministerio. No sé cuántos esté atravesando. Porque la misión encomendada muchas veces es más grande y más fuerte que nosotros. Nunca la comisión entregada por Dios se realiza con nuestras fuerzas. Es imposible. Lo primero que usted descubrirá en lo que Dios la ha mandado a hacer es que eso está más allá de sus fuerzas. Pero eso no debe desanimarle. Las críticas, los obstáculos, las limitaciones no tienen que detenerle. Porque la garantía que todo saldrá bien es que Dios se lo ha prometido. Es que Dios ha decidido poner su buena mano sobre usted. Usted comienza a servir, comienza a predicar. ¿Qué viene a nuestra vida? Problemas, dificultades, cosas que nunca le habían pasado, comienzan a pasarle. Cosas que cuando solo era, dice, sentar y escuchar, no le habían ocurrido, hoy le ocurren. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde va a descubrir que este ministerio no se hace en las fuerzas humanas, que lo que Dios le ha encomendado se hace solo en el poder de Dios. Pero debe tener la profunda certeza que Dios camina con nosotros. Dios camina con usted. Después de 7 años del nuevo caminar de esta iglesia, solo hay una explicación, nada más. La compañía del Señor. La buena mano del Señor. El respaldo divino. Esa es su fortaleza. No tenga miedo. Sea fuerte y valiente.
desmaye. El Señor irá con usted a donde usted vaya. El que lo llamó lo sostendrá.